Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor por su bondad, su misericordia, porque Él siempre ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Nos ha bendecido de muchas maneras, nos sigue dando su palabra. El hecho de escuchar su palabra es una bendición para nuestras vidas. De hecho, el Señor dijo en un momento dado: ¿cuántos hombres no quisieron escuchar lo que ustedes escuchan y ver lo que ustedes ven y no pudieron? Dijeron. Ahora nosotros también estamos en un tiempo difícil, pero también a la vez hermoso, donde hemos comprendido muchas cosas acerca del Señor y hemos tenido esa revelación tan linda y ver el cumplimiento de muchas profecías en nuestro tiempo. Así que le damos gracias al Señor por su bendición de la palabra que nos ministra. Cierra tus ojos, vamos a orar, siempre para poder seguir compartiendo este tema que Dios ha puesto en mi corazón. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta hora, este tiempo tan lindo que nos das de poder escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que hables tú a nuestro corazón, que nos ayudes a atesorar, Señor, el mensaje, a vivir, a reflexionar en él, a meditar, Padre, y que tu palabra more en nuestro corazón, puedas encontrar tu fruto en ella, Señor. Ministranos en cada área de nuestras vidas, llévanos a hacer tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. En el nombre de Jesús, guíanos a través de tu Espíritu Santo a toda verdad y llénanos, Señor, de ese conocimiento, de esa sabiduría que necesitamos. En tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir hablando acerca de este tema que hemos estado ministrando conforme al corazón de Dios. Hemos hablado acerca de esa palabra, ser conformes, parecido, formado juntamente. Ya hemos estado viendo acerca de ese versículo, hermano. Yo creo que después de esos 8 mensajes se nos tiene que quedar, ¿verdad?, el pasaje de 1 Samuel 16, 18 y de por lo menos encontrar ahí 8 virtudes o 8 cosas que miramos que tenía David. Y hemos visto pasajes antes donde el Señor decía que había desechado a Saúl por desobediente, pero que se levantaba un hombre conforme a su corazón, y este era David. Y David tenía muchas cosas, y en el verso 16, del capítulo 16, 18 de 1 Samuel, nos damos cuenta que alguien más da testimonio de él. Y eso es bien tremendo, ¿verdad? Porque la Biblia dice: alaba entre otros y no tus propios labios. Tú quizás puedes hablar muy bien de ti, pero creo que lo importante también es qué dicen los demás acerca de ti. ¿Quién dicen? ¿Quién soy yo? Dijo el Señor. Pues algún eres Elías, Jeremías, Juan el Bautista, uno de los profetas. Pero el apóstol Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, de verdad eres el Señor. Entonces, eso nosotros tenemos que pedirle al Señor también a través de nuestra vida, nuestro testimonio. ¿Qué dice la gente de nosotros? Y tener esas virtudes que tenía David para llegar a ser también conforme al corazón de Dios. Y Dios, sin duda alguna, está trabajando en nuestro corazón. Nuestro corazón ya no es el mismo como hace muchos años. Nuestro corazón, para hablar un poquito de ello antes de venir al Señor, nuestro corazón estaba endurecido. Nuestro corazón estaba engañado, pensando que lo que no hacíamos, que lo que hacíamos no estaba mal. Pero cuando venimos a la luz de Cristo nos dimos cuenta que estábamos en pecado y nuestro corazón empezó a volverse más sensible. Entonces Dios empieza a trabajar nuestro corazón a fin de que vaya siendo parecido al de Él, y que Dios nos ayude de verdad a tener ese corazón como el Señor lo tiene. Y miramos ahí entonces en 1 Samuel, ya hemos visto estos puntos acerca de cómo era David. Dice: entonces uno de los criados respondió diciéndole: aquí yo he visto a un hijo de David, hijo de Isaí, de Belén. Ya vimos esa primera parte, era hijo, sabe tocar muy bien el arpa, es valiente y vigoroso. 4 cosas que hoy nos toca ver, y hombre de guerra. David era un hombre de guerra. Y tremendo, porque si estamos hablando de ser o de tener corazones conforme al de Dios, ustedes se dan cuenta que también la Biblia habla mucho acerca de que Jehová es Jehová, varón de guerra, dice. Él es un Dios de guerra, un Dios poderoso, tremendo. Él es el rey de los ejércitos de Israel. Entonces, cuando nosotros miramos eso, nos tiene que abrir un poquito el panorama para que también nosotros entendamos que somos hombres de guerra. Somos hombres y hay mujeres de guerra, hay hombres y mujeres de guerra. Y que Dios nos ayude a poder entender esto, a ser conscientes de ello, que estamos en guerra. Nosotros estamos en guerra, hermano.
Hay una guerra tremenda que estamos librando todos los días en contra de muchas cosas. A veces no nos damos cuenta, a veces nos pasan ciertas circunstancias y decimos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Pero Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, pero ¿por qué me siento así? Señor, pero ¿por qué esto? Porque no nos hemos dado cuenta, no somos conscientes todavía que estamos en guerra. Estamos batallando, estamos luchando en contra de muchas cosas. Pero cuando nosotros miramos un poquito acerca de esa palabra guerra, mire todo lo que significa. Nos habla de luchar, estamos en una lucha. Nosotros estamos luchando. Para poder estar acá, para poder venir a este lugar, ¿será que no se libró una guerra, una batalla, una lucha? Claro que sí. Pero muchas batallas, muchas luchas, quizás dardos del enemigo, pensamientos, cosas que se pudieron atravesar en el camino y tuvimos que luchar en contra de ello para poder venir acá. Algunos no pudieron vencerlo y no se están congregando. No han podido vencer eso. No han podido conquistar esa área de su vida y entonces ya han decidido dejar de luchar, dejar de batallar. Pero la vida del cristiano es una batalla tremenda. Y de esto, hermano, deberíamos de hablar muchas cosas bien importantes para nuestra vida respecto a esto. Israel libró muchas guerras en contra de muchos enemigos. Y Dios habla que el cristiano tiene guerra, tiene armas de guerra y que está librando una batalla en contra también de muchos enemigos. Nos habla de tener un enfrentamiento, de tener un combate, de estar en ataque. Nos habla de una pelea. Estamos en guerra, en el nombre de Jesús. En este momento quizás muchos de nosotros deberíamos de visualizarnos un poquito con esa armadura que habla de Efesios 6, ¿verdad? De tener esa armadura para poder pelear la batalla. Y sabes que uno de los comentarios que aparece ahí en Efesios, cuando dice, después de que te hayas puesto tú el yelmo, la coraza, te hayas puesto el cinto, tengas el escudo de la fe, la espada de la palabra, el calzado del evangelio, y que te habla de que estás bien armado, y dice, y después de haber terminado todo, después de haber luchado, después de haber batallado en contra de eso, después de haber resistido, después de haber tenido ese enfrentamiento, de la idea que el apóstol Pablo está transmitiendo ahí no es, después de eso, ahora te quitas la armadura y te sientas. No dice, después de haber acabado eso, estás firmes. Dándote a entender, no hay tregua. Ya libraste esa batalla, ya luchaste en esta área de tu vida. Mantente firme porque la lucha continúa. Algo que decía pastora, decía mi esposa siempre, tú venciste a algunos enemigos de tu vida, pero esos enemigos siempre van a estar ahí. No es que los derrotaste y nunca más va a venir a tu vida, no, van a estar ahí esperando que le abras la puerta, esperando una oportunidad para vencerte. Y tú no puedes abrirle las puertas. Tienes que entender que hay una guerra y una lucha. No te puedes confiar. Hay una batalla tremenda en los aires. Nosotros miramos y normalmente para hablar de algo muy general, nosotros tenemos guerra con tres cosas de una manera general. Porque cuando miramos hay cosas específicas en las que cada uno de nosotros está luchando. En lo individual, en lo personal, pero en lo general, nosotros tenemos una guerra en contra de Satanás. Hay una guerra en contra del enemigo. Y la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que Él se ha encargado de cerrarle los ojos a las personas, de poner una venda para que la luz del Evangelio no resplandezca en ellos, porque Él es el Dios de este siglo. Estamos luchando en contra de Satanás. Todo cristiano está luchando en contra de Satanás. Todo nacido de nuevo está luchando en contra de Satanás. El que no ha nacido de nuevo, ese no está luchando en contra de Satanás, está luchando en contra de Dios. Pero está en una guerra, está en una lucha de todos modos. Pero no sé de qué bando quieres estar tú, pero yo me pasé al bando de Dios, al ganador, el vencedor. Pero Satanás es el enemigo de nuestras almas, el enemigo de nuestras almas.
La Biblia lo describe así como un enemigo. Anda como león rugiente viendo a quién devorar. El enemigo de nuestra alma es enemigo de tu alma. Satanás no es tu amigo. Reprendo eso en el nombre de Jesús. Que alguien pueda pensar, no, yo no me meto para que no me molesten. Él es tu enemigo. Una vez que tú le dices tu corazón al Señor, Él es tu enemigo. Otra cosa que hemos entendido en lo cual nosotros estamos luchando es contra el mundo. Eso lo dice ahí en 2 de Pedro capítulo 2 verso 20. Y lo tercero es la carne. Una batalla en contra de la carne. Pero en 2 de Pedro 2:20 dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Estamos luchando en contra de las contaminaciones del mundo. El mundo nos quiere contaminar. El Señor nos quiere purificar, nos quiere limpiar, pero hay una guerra en el mundo, porque el mundo lo que quiere es contaminar tus vestiduras, contaminar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. No quiere que tú seas purificado cada día más, no quiere que tú alcances la santidad de Dios. Él quiere contaminarte el mundo. Y cuando nosotros miramos, tenemos que luchar en contra de ese sistema mundo del hombre caído con las culturas, las tradiciones y las leyes que van en contra de Dios. Es una lucha en contra de todo ello. Algunos hasta han dicho, nosotros no predicamos cultura. Claro, no predicamos la cultura terrenal de nuestro país, pero sí debemos de enseñar una cultura, es la cultura del reino de los cielos. Que no importa del país donde tú seas, de las costumbres que tú puedas haber tenido, tenemos que tener las costumbres del reino de los cielos y ir dejando las costumbres que el mundo nos ha establecido. ¿O no creen que Satanás ha envuelto a muchas naciones con distintas culturas y tradiciones y leyes? Claro que sí. Como decía una persona, oyendo ese testimonio, que ese hombre le pegaba a su esposa. Y cuando lo llamaron, y era pastor, y lo llamaron, le dijeron que por qué él golpeaba a su esposa. Él dijo, lo que pasa que aquí eso es una costumbre, eso es normal. Esa es nuestra cultura. Pero no es la cultura del reino. La cultura del reino es que el hombre ame a su esposa y su esposa le brinde respeto, le deba respeto a su esposa. Y ambos obviamente ese amor y ese respeto. Pero tenemos que luchar en contra de todo ello. De lo que el enemigo nos quiere meter culturas. Ustedes se dan cuenta que muchas iglesias han caído en eso. Culturas mundanas, tradiciones mundanas que contaminan el corazón de los siervos de Dios. Y la carne es una lucha en contra de la carne, en contra de los deseos de nuestra naturaleza caída, que aún la llevamos, porque ahí en 1 Corintios 15, 49, 50 dice que nosotros traemos la semejanza del primer Adán todavía, pero vamos a tener la semejanza del segundo Adán, que es Cristo. Pero nos habla futuro, mientras tanto todavía tenemos una imagen y una semejanza del hombre caído. Por eso luchamos todavía con esa naturaleza caída y con los deseos de la carne. Es una lucha de todos los días. ¿Qué dice el Señor Jesucristo acerca del espíritu y del alma cuando está hablando con los discípulos en el Getsemaní? ¿Cómo está la carne y cómo está el espíritu? El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne no. La carne no quiere y hay una lucha que nosotros debemos de librar y no complacer. Entonces hay una guerra que estamos librando en contra de las cosas que a veces nuestra carne quiere. Y esta lucha se va a terminar hasta que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. De ahí nadie puede alcanzar la estatura del varón perfecto aquí en la tierra. Nadie. Ni Pablo, ni Elías, ni Moisés. Nadie alcanzó la estatura del varón perfecto hasta que reciban un cuerpo glorificado. No se puede. No podemos. Pero hay una promesa para nuestra vida. Mientras tanto, hay una lucha en contra de ella. Y debemos de ser conscientes de ello. Ahora bien, esas son tres cosas
como que muy generales en las cuales debemos de estar despiertos. La lucha en contra de Satanás, la lucha en contra de las cosas de este mundo y la lucha contra la carne. Es algo que debemos de ir manejando de una manera más común, de irla razonando de una manera más simple, de una manera más general, sin ir viendo los detalles de qué manera ataca a Satanás y cómo el mundo también ha entrado dentro de la iglesia y cómo a veces podemos estar complaciendo la carne y creemos que no. Entonces todo eso también son detalles que podríamos ir viendo. Pero miren todo lo que hay que hablar respecto a la guerra. Y lo que quiero que miremos aquí en Números 21:33, porque ya voy a hablar algunas cositas específicas de esto. Y miren pues, en Números 21:33 dice: y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Esa palabra pelear es la que miramos ahí, que nos habla de guerra y de batalla, que aparece ahí en 1 Samuel 16:18. Y hay muchos versículos para hablar respecto a esto. Solo imagínense, Israel peleó contra los reyes que estaban en Sodoma, en la tierra prometida, en Canaán. Abraham fue el que peleó con 5 reyes, ¿verdad? Y los venció con la ayuda de Dios y rescató a su sobrino. Pero algo que yo miraba respecto a esto, que ellos hicieron pelea, hicieron guerra contra el rey llamado Og de Basán. Y una de las cosas que significa el nombre de él, de este rey, de Og, que es una pelea, una batalla con la cual quizás tú estás luchando, quizás estemos luchando nosotros, o quizás vamos a luchar y no nos podemos descuidar, es contra Og, y su nombre significa redondo, significa girar o encorvado. Su nombre significa redondo, significa girar y encorvado. Cuando yo miro esto, yo puedo entender que tal vez tenemos una guerra contra los círculos viciosos. Ahí está Og queriéndote atrapar, queriéndote vencer, queriéndote meter en un círculo vicioso. Y muchos, hermanos, lamentablemente han caído en esos círculos viciosos en su vida. Hay círculos viciosos personales que hemos adquirido en nuestros años de vida, como también los hay hereditarios. Cuando yo miraba, empezaba a ver muchas cosas acerca de los círculos viciosos, que ese es un tema, ¿verdad?, que incluso nuestro apóstol lo ha hablado, donde mucho cristiano lamentablemente ha entrado y a veces ni se ha dado cuenta que está en ese círculo y no lucha en contra de eso para salir. Pero cuando nosotros miramos uno de esos círculos donde el enemigo nos quiere meter es la tristeza. La tristeza dice que es un círculo vicioso, un círculo dañino. Te metes en el círculo de la tristeza. Y hermano, entonces empiezas a traer recuerdos. ¿Qué tipos de recuerdos vienen cuando uno está triste? ¿De alegría? No, de tristeza, recuerdos de fracasos, de malos tratos, de lo que no pudiste hacer, de lo que hiciste hacer pero no te salió como era. Y todo eso es un círculo que estás alimentando y alimentando y te mete en más tristeza. Y dice la Biblia que la tristeza del mundo lo que te lleva es a la muerte. Empieza a venir el deseo de morirse. Porque es un círculo que uno debe de romper. Eso fue cuando Elías entró en el círculo de tristeza. ¿Se recuerdan? De depresión. Y él terminó diciendo: Señor, yo no soy mejor que mis padres. Quítame la vida. Quítame la vida. Y muchos quizás han estado cayendo en esos círculos viciosos de tristeza, de recuerdos. Hay que salir de la tristeza. ¿Cuántos de acá han tenido que luchar a veces con la tristeza? Todos, de repente, por algo que nos sucede, algo que pasa, empieza a venir una lucha en contra de la tristeza y nos están hablando del gozo del Señor, nos están hablando de cómo Dios nos quiere dar vino nuevo y tal vez lo recibimos en nuestra mente, pero no baja nuestro corazón y seguimos con esa tristeza, ese dolor. Gente que no ha podido superar muchas cosas en su vida y todo el tiempo se mantiene triste, y su dicho es: yo soy como el payaso, dice, por fuera río, pero por dentro lloro.
Mucho cristiano ha estado así, porque se ha dejado vencer por ese círculo, y lo mantiene, y dice, encorvado. Es decir, ya no está poniendo su mirada en las cosas de arriba, sino que solamente su mirada está en lo terrenal. Y cuando uno pone su mirada en lo terrenal y deja de ver lo espiritual, hermano, entra en un círculo, uno de depresión, de desespero, porque eso no llena. Solo Dios puede llenar nuestro corazón. Aleluya. La soledad también es un círculo vicioso. Mientras más te aíslas, más solo quieres estar. Cuando alguien se aísla y quiere estar solo y dice, no, mire hermano, es que a mí no me gusta que me visiten, no me gusta esto, yo quiero estar solo. Entonces empieza a entrar en un círculo de soledad, de aislarse, y después ya no va a querer nada con nadie. Y hay gente así que se está aislando, olvidando lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor en el Salmo 133:1? Mirad, cuán bueno y delicioso es. ¿Qué es bueno y qué es delicioso? Habitar los hermanos juntos en armonía. Pero hoy mucho cristiano se ha refugiado en su casa, no se congrega, se está aislando, se está quedando solo. Y después lamentablemente empiezan a decir, pero hermanos, yo cuando empecé a pasar por esto, nadie me visitó, nadie me buscó, se aisló, ya nadie le rechazó a todos, empezó a quedarse solo, empezó a alejar a las personas de su vida. Entonces, ¿cómo iban a saber qué era lo que tenía si los alejó? Tengamos cuidado con alejar a las personas de nuestras vidas, de aislarnos, de querer estar solos. El mismo Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No estemos solos. Procuremos estar siempre reunidos. Hermano, este lugar es bien precioso, es especial, porque la congregación también nos permite reunirnos. Nos permite estar en comunión con nosotros, conocer a más personas, y nos lleva a salir muchas veces de ese entorno de soledad que hemos tenido. ¿Saben que yo lucho un poco con esto? ¿De qué manera? Les voy a decir tal vez, y porque debemos de identificarlo. Pero yo a veces le he dicho a mi esposa y le digo, mira, cuando yo esté que no quiera salir de casa, te pido que por favor trates de sacarme. Y yo sé que es una lucha, es una guerra, y yo sé que a veces cuesta, y tal vez mi esposa a veces se puede desesperar, pero a mí me gusta estar en mi casa. Hay que tener el balance, porque es bueno estar en casa, pero también creo que es bueno hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Entonces yo le digo, cuando me sienta así o me mires que me encierro, que tal vez no quiero salir, sácame. ¿Qué va a pasar cuando yo sea viejito? Y a nadie me va a sacar de mi casa, quizás. De la iglesia a mi casa, de la iglesia a mi casa. Porque salgo, pues, o sea, vengo a la iglesia, me gusta, pero es una lucha. Claro que estoy en casa y me gusta estar leyendo la palabra, estar encerrado leyendo la Biblia, me gusta. Pero también veo el otro punto, que no debo descuidar a mi esposa, a mi nena, ellos necesitan también tiempo. Que yo salga, el visitar a las ovejas, estar constantemente cuidando el rebaño, es importante también para un ministro. Entonces, cada uno de nosotros puede tener una lucha en alguna área donde entró en un círculo. Y tiene que entender que es una guerra, una batalla en la cual tiene que librar. Yo tengo que tener el balance. Yo le pido a Dios tener el balance. Para poder vencer es donde el enemigo te quiere aislar. En Proverbios 18:1 dice: el que vive aislado su propio deseo busca, y contra todo consejo se encoleriza. Ya no quiere que nadie lo aconseje, que nadie diga nada, porque se aisló y se cree muy sabio. Así anda mucho cristiano ahora, aislado, solo, y lo peor es que sabe la Biblia, la palabra, y no quiere ningún consejo de Dios. ¿Por qué? Porque se aisló y entró en un círculo de soledad. El pesimismo es otro círculo, el creer que tú no puedes realizar ciertas cosas. Y hay mucho cristiano que entró en un círculo de pesimismo y no quiere salir de ahí, y no quiere entender que debe de librar una guerra para poder vencer todo ello.
Pero la Biblia también nos habla acerca de esas cosas que podemos heredar y que debemos de luchar en contra de ella. Cuando miramos Ezequiel 16:44, Biblia al día, dice: los que acostumbran a citar refranes dirán esto de ti, de tal palo, tal astilla. Y la Reina Valera dice: aquí todo el que usa refranes se aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Entonces entró en un círculo hereditario. Y esto muchas veces puede ser en el carácter. Yo he escuchado a lo largo de este tiempo algunas personas que han dicho: pastor, lo que yo más odié de mi padre, eso terminé haciendo. A mí me molestaba que mi papá fuera así, que fuera de esta manera, y terminó siendo eso. Entró en un círculo hereditario malo. No fue capaz de tomar lo bueno y desechar lo malo, sino que tomó lo malo y desechó lo bueno. Y ahora entró en un círculo y ahora actúa igual que aquello que odiaba de su padre o de su madre. Me he dado cuenta que a veces mujeres que dijeron, no todas, pero algunas, como digo en esos círculos, mujeres que dijeron: no, es que mi mamá por todo alegaba, por todo gritaba, y cuando miran la vida de ella es igual a la de mamá. De tal palo, tal astilla. Y debemos de cuidarnos de esos círculos malos, de esas cosas malas que tenían nuestros padres. Desechemos lo malo y tomemos lo bueno. Recordémonos que el Señor dijo que Él nos rescató de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Así que examina tu corazón si no hay cosas malas que tú heredaste de tus padres y que ahora son un círculo en tu vida y tienes que desechar, porque si no lo desechas lo vas a trasladar para tus hijos, para tus hijas. Y eso que tanto rechazaste y tanto odiaste, lo vas a sembrar. Y vas a hacer que ellos entren también en el mismo círculo en el cual tú luchaste por mucho tiempo. Por eso es importante que lo venzas. En una ocasión un joven estaba ministrándolo en su casa. Estaba pasando por momentos bien difíciles, se había separado de su esposa. Y fui a hablar con él. No asistía a la iglesia, pero la jovencita sí eran cristianos, estaban apartados. Y entonces yo fui a hablar con él, estuve ministrando esa noche, hablando del Señor, de volver a restaurar su matrimonio, buscar a Dios y todo. Pero estando ahí él me dijo: ¿sabe, pastor? Me dijo: es que yo tengo odio en contra de mi padre. Porque cuando yo tenía la edad de 5 o 6 años, él nos abandonó con mi mamá. Yo me crié solo con mi mamá y yo no puedo perdonar a mi papá. Yo tengo un odio en contra de mi padre. Entonces yo me le quedé viendo y le dije: pero ¿no te das cuenta que estás haciendo lo mismo que tu padre al abandonar a tu esposa con tus hijos? Entraste en aquello que odiaste de tu padre, pero hoy tienes la oportunidad de no repetir el mismo error. Regresa con tu esposa. Entonces a veces entramos en esos círculos de lo que mirábamos. Me caía mal lo que mi papá hacía, me caía mal lo que mi mamá hacía, que estaba mal, y lo estamos repitiendo porque pueden ser círculos hereditarios que debemos de romper en el nombre de Jesús. Amén. No importa qué círculo hayas caído, lo que importa es que salgas de ello. Que solo examines en qué cosas estás haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no sales de ello y no sales de ello, y se va a consumir tu vida haciendo lo mismo, pero lo mismo en cuanto a que no te edifica. Lo mismo en cuanto a que las cosas no es la voluntad de Dios eso que estés viviendo, porque hay círculos virtuosos. Como dijo el apóstol Pablo: otra vez vuelvo a escribirle las mismas cosas, para mí no es cargoso y para vosotros es seguro. Eso es un círculo virtuoso, un círculo de bendición en el cual podemos entrar. Leer la palabra no es un círculo virtuoso. Estás leyendo la palabra, la oración, un círculo virtuoso, la alabanza, un círculo virtuoso que te va a llenar de gozo y alegría. Pero aquellas cosas que no edifican, esas son las que tienes que vencer. Y hay una lucha y una guerra, porque Satanás te quiere meter en un círculo vicioso, en un círculo para que no salgas de ahí, para que estés en lo mismo. No sé si yo vi en un programa, me recuerdo, pero no tengo muy clara la imagen, pero me recuerdo un poco de ello, como que creo que habían unas hormigas, y creo que ellas entraron en un círculo. Empezaron a entrar en un círculo.
Y cuando empezaron, ustedes saben que las hormigas como que dejan un rastro. Por eso se dan cuenta que cuando una camina, deja como un olor y un rastro y las hormigas la siguen. La hormiga no se va para allá ni para allá, no, sigue el mismo rastro. Y después de un tiempo uno puede ver a muchas hormigas sobre ese caminito y no se desvían porque hay un olor, un rastro. Pero cuando entran en un círculo empiezan a girar y entonces empiezan a producir como un calor ellas mismas y ellas mismas mueren sofocadas porque entraron en el mismo círculo. Satanás te quiere meter en un círculo y nosotros debemos de salir. Por eso es que dice en Filipenses 3:13, hermanos, miren, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Número 1, me olvido del pasado. Número 2, me esfuerzo a alcanzar lo que está delante. Sigo hacia la meta para ganar el premio celestial que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Cristo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo me olvido de lo que ya alcancé. Ahora tengo que proseguir hacia adelante. Hoy hemos encontrado mucha gente, hemos hablado entre nosotros, después como comentario, cuando hemos salido a evangelizar, se han dado cuenta que hay gente, es que yo predicaba antes, yo servía, yo hacía esto, pues olvídate ya de eso, es lo que tú hacías. Ahora debes de proseguir a la meta y no entrar en un círculo del yo hacía, sino el qué estás haciendo ahora para el Señor. ¿Qué vas a hacer para el Señor? Y sal de ese círculo en el cual has entrado, un círculo de conformismo. Muchas veces avancemos y esforcémonos, dice, por alcanzar lo que está adelante. De esa manera no vamos a entrar a esos círculos. En Números 13:14 dice, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares de centenares que volvían de la guerra. Y les digo a Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Miren, la Biblia dice que Moisés era un hombre más manso que todos en la tierra. ¿Se recuerdan? Eso dice la Biblia de Moisés. Y después él dice, Dios les levantará un profeta como yo. Y habla acerca del Mesías. Moisés era un prototipo del Mesías, que libertó al pueblo de Faraón, así como Cristo nos libertó de Satanás. Y miren lo que está diciendo este hombre de Dios. ¿Por qué habéis dejado con vida todas las mujeres? Verso 16. Ellas siguieron los malos consejos de Balaam, pues hicieron que los israelitas desobedecieran a Dios y adoraron a Baal peor. Por culpa de ellas, Dios castigó a los israelitas con una terrible enfermedad. Entonces se enojó contra ellos y ustedes fueron a la guerra, pero no terminaron a aquellas mujeres que habían hecho pecar a Israel. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Acaso no se acuerdan del consejo malo que ellas siguieron? Contaminando al pueblo de Israel y haciendo que Dios mismo los castigara, porque ese fue el consejo de Balaam, ¿se recuerdan? El rey Balac lo llamó a maldecir a Israel. Él no lo maldice, él lo bendice. Sin embargo, él le dice, pero te voy a decir lo que va a pasar en el futuro. Y le da un consejo prácticamente. Yo no puedo maldecir, ni nadie puede maldecir a Israel. Pero si las hijas de tu pueblo se meten con los israelitas, Dios mismo los va a maldecir. Entonces el otro rey, ni lento ni perezoso, manda a las hijas de Moab, a las mujeres de ahí, a que se contaminen con los israelitas. Y dice que Dios mismo los castigó. La guerra sigue estando, porque ustedes se dan cuenta que la Biblia presenta muchas veces a la iglesia como mujer, pero también a otras entidades como mujer. Habla de la gran ramera en el libro de Apocalipsis como una mujer que está contaminando también a mucho pueblo. Habla en Apocalipsis acerca de una mujer también llamada Jezabel, o que en las escrituras le dicen una Jezabel que está contaminando al pueblo. Entonces hay muchas luchas que nosotros estamos librando. ¿Qué fue lo que ellas hicieron cuando miramos en Números capítulo 25, verso 1-2? Dice la palabra del Señor. Cuando estaban en Sitín, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Ellas los invitaron a sus fiestas. Ahí comieron juntos y adoraron a los dioses de los moabitas. Aquí hay muchas cosas que ver, pero es una guerra contra las hijas de Moab. La iglesia tiene guerra contra las hijas de Moab. La sierva de Dios está en guerra contra una mujer
que es de Moab contra las moabitas y no se debe de descuidar porque será contaminada. ¿Quién era Moab o quiénes eran las moabitas? Moab era el hijo incestuoso de Lot y su hija, una de sus hijas. Ellas venían como producto de un incesto, de un pecado sexual, donde la hija emborracha al padre y se mete con él en la noche y de ahí nace un hijo, y lo mismo hace tu otra hermana. Moab había nacido de la relación incestuosa de un padre y de una hija. La Biblia registra todas estas cosas para que nosotros examinemos y cuidemos y nos demos cuenta que estamos en guerra. Hoy se pueden dar cuenta que Satanás muchas veces ha trastocado a los niños por medio de un pariente. Porque estamos en guerra, no nos podemos descuidar. Debemos de calafatear a nuestros hijos. Debemos de hablar y de aconsejar de que tengan cuidado y evitar que muchas veces estén en lugares donde no deben de estar. A veces somos muy confiados. Cuidémoslos. Dios nos los dio a nosotros para cuidarlos. Y en un momento menos pensado puede entrar ahí ese espíritu moabita de trastocar la vida de un niño, de una niña, por medio de un pariente. ¿Cuántas noticias no hay que un abuelo ha tocado lamentablemente a su nieta, a su nieto? Un tío, un primo aún. Y debemos de cuidar todo ello nosotros. Estamos en guerra, no nos confiemos. Satanás quiere trastocar la vida de nuestros hijos. Cuidémonos, porque cuando hablamos acerca de relaciones sexuales prohibidas, podemos hablar también de adulterio y de fornicación. Eso está prohibido por Dios, ¿o no? Es lícito el matrimonio, honroso sea el matrimonio y la cama sin pecado. Es lo que Dios ha decretado para el hombre. Pero cuando se entra en fornicación y en adulterio, es porque han perdido la batalla en contra de los moabitas. Y hermano, mucha gente que va a la iglesia ha perdido la guerra contra los moabitas. Y hoy están practicando pecados sexuales, adulterio y fornicación y otras cosas que el Señor habla incluso como pasiones vergonzosas en Romanos 1, 26, 27. Nosotros debemos de cuidar y de velar nuestro corazón y nuestra vida, porque uno puede decir: Señor, pero yo gracias a Dios no he engañado a mi esposa, no he engañado a mi esposo, yo gracias a Dios me he librado del adulterio y la fornicación. Pero ¿qué tal lo que dice Mateo 5? El que mira con deseo a una persona en su corazón ya ha cometido adulterio con él o con ella. Entonces hay una guerra en contra de Moab que te quiere llevar a un desorden sexual, a pensamientos de lujuria, a pecados de índole sexual, cualquiera que sean. Es una lucha en contra de eso, y que ese fuego es apagado con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero una de las cosas que miramos acá es que dicen, ellas los invitaron ¿a qué? A sus fiestas. La iglesia se debe de cuidar de lo mundano, de la mezcla mundana, de las fiestas mundanas que se están introduciendo dentro del pueblo. Tenemos que velar. Tenemos que cuidar la casa que Dios nos dio. Desde el ministro hasta las ovejas, debemos de tener ese celo por la casa de Dios, por nuestras vidas, por lo que Dios nos ha heredado, y tener cuidado de esa contaminación de las fiestas de las hijas de Moab, que nos van a llevar al adulterio, a la fornicación espiritual, porque también eso es espiritual con Dios. Fornicación espiritual. Cuando Israel adoraba a los ídolos, eso se llamaba fornicación. Eso se llamaba adulterio. No era que se estaban yendo a acostar literalmente con los dioses, aunque existía muchas veces ese culto, ¿verdad? Con las profetisas, que en ese momento habían también, que eran prostitutas del templo, prostitutos del templo. Sino que también cuando empezamos a tener idolatría, empezamos a ver otras cosas y desviamos nuestro corazón del Dios vivo y celoso, podemos estar cayendo en fornicación y en adulterio en contra de nuestro Dios.
Y así muchas personas han caído en ello, lamentablemente. ¿Cuántas personas no han caído en ello? Es triste saber eso y ver eso. Se celebra una boda, se celebra 15 años, una graduación muchas veces, y llaman al pastor para compartir una palabra, dar una palabra de bendición, pero tras el pastor sale. Muchas veces no importa si está ahí, lo que ponen es música del mundo. ¿Pero qué está pasando eso? El corazón de los hijos de Dios. Porque hay muchos que son anfibios. Un rato en la tierra y un rato en el agua, un rato en Cristo, un rato en lo mundano. Y nosotros debemos de frenar eso, debemos de luchar en contra de eso, que no esté en nuestras vidas. Aleluya. Porque el Señor viene por su pueblo, no por los que aparentan ser. Es una gran diferencia. Hay un sello, muchos sellos, el sello del Espíritu Santo, el sello del amor. Pero hay un sello donde dice que Dios conoce a los suyos. Porque no todo el que dice Señor, Señor es de Él. Hoy muchos se llaman cristianos, pero no lo evidencian en su diario vivir, en sus frutos, sino que se han mezclado con fiestas paganas, fiestas mundanas, que han dejado entrar en su corazón, en sus propias casas, han abierto las puertas para convertir en libertinaje una reunión, para convertirla en burla de hermanos. Y se han contaminado, no han vencido lo que el enemigo ha hecho en contra de sus vidas. Pero hay algo que el pueblo está viviendo, como cuando Elías en 1 Reyes 18:21 dice, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, si va a seguirle a Él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Así está el pueblo hoy. Ha derribado el altar y su comunión con Dios. Y está vacilando entre dos pensamientos. Porque es tiempo de definirnos. Aleluya. O el Señor es tu Dios, tu Rey, tu Salvador, como lo dices. O es el entretenimiento y las fiestas, aquello que te llena de alegría y de gozo. Eso será tu Dios. El vientre será tu Dios. Una batalla en contra de Él, debemos de luchar, hermano, porque si nosotros decimos que Él es nuestro Dios, debemos de seguirle. Pero hoy muchos están vacilando en dos pensamientos y no le siguen. El Señor invitó a que le siguiéramos, pero el seguirle no era un jardín de rosas. Como hoy, lamentablemente, muchos a veces se equivocan y presentan el Evangelio de una manera. Mire, si usted viene a Cristo, a usted le va a ir bien, pero él puede decir, a mí me está yendo bien y no tengo a Cristo. No, pero si usted viene a Cristo, mire, usted va a prosperar, pero si yo estoy próspero, tengo dinero y no tengo a Cristo. Si no es el Evangelio. Y hemos tratado de suavizarlo, de presentarlo. El Evangelio, ¿qué dijo el Señor Jesús? Toma tu cruz y sígueme. Por eso muchos no quieren el Evangelio. Las demandas de lo que Dios tiene para nuestra vida, y entonces mejor están vacilando en dos aguas, y otros pues ya se definieron por el mundo, pues por lo menos ya se definieron. Pero si eres tibio, dijo el Señor, yo te vomitaré de mi boca, porque no has luchado, no has vencido, no has peleado la buena batalla para vencer eso, esas costumbres que te están contaminando, eso que te está apartando del Dios vivo y que te está impidiendo definirte para con Dios. Pero este pasaje a mí me gustó mucho en esta versión, en Josué 24:15, él dice, si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Nosotros hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Amén. Pero hay mucha gente que tiene que tomar la decisión.
de servir y adorar y seguir las tradiciones que sus padres les heredaron o las que vinieron a aprender ahora en esta cultura, o servirle al Dios vivo, Dios de Israel. Yo quiero tener la cultura del reino, las fiestas del reino, las fiestas de Dios. Deja ir a mi pueblo para que me haga ¿qué? Fiesta en el desierto. Dios espera una fiesta de nuestra parte, aún en medio del desierto. Pero a veces nos enfocamos más en celebrar otro tipo de fiestas y nos olvidamos que en Dios hay fiestas y en Dios podemos hacer una fiesta. Aleluya. Gente que nunca falta un cumpleaños, pero a la iglesia brilla por su ausencia. ¿El hermano está predicando en contra de los cumpleaños? No. Si a mí me invitan y yo puedo ir, iría. Si puedo, si tengo que ir a la iglesia, ni el cumpleaños de mi esposa, ni de mi hija, ni mis padres, estaré yo ahí. Estaré después de eso, si puedo. Porque primero es mi Dios. Amén. Amén. Prioridades. Que Dios nos ayude. Me di a entender en este punto, ¿verdad, hermanos? No estoy hablando, ¿verdad?, de que el que va a las fiestas, diga, hermano, ya me hizo sentir mal porque verá que yo no falto a ninguna fiesta. No. Lo que te estoy diciendo es no faltes a la iglesia de la misma manera. De ahí, si no te hace ningún estorbo y estás bien y todo en el orden de Dios, y qué bonito, pues qué bueno, ¿verdad? Pero no te olvides de tu Dios. Decide hoy a quién servir. Vamos a avanzar, el tiempo apremia. Los sacerdotes deben enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo divino y lo humano, y entre lo que es puro y lo que es impuro. Tengo una responsabilidad con ustedes, amados hermanos, y con los que quieran oír el mensaje y aceptar la enseñanza de Cristo, de enseñar, hacer diferencia entre lo divino y lo humano,